Señor. Hoy estaremos estudiando el libro de Lucas, capítulo 23, corresponde desde el versículo 1 hasta el versículo 5, Jesús ante Pilato. Y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Bueno, vemos que la hora de la muerte del Señor había llegado. Desde que el Señor purificó el templo, sacando a los que vendían allí, dice la palabra del Señor que los principales sacerdotes buscaban ocasión para condenarle, para matarle. Dice que buscaban para matarle. Y bueno, después que Judas entrega al Señor, estaba en manos de ellos, pero no por voluntad de ellos, sino que el mismo Señor se había entregado. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 18, dice a Jesús hablando de su vida: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. El Señor estaba dispuesto. En la oración de Getsemaní, el Señor oraba pues para que el Señor quitara este momento de aflicción que venía sobre su vida, pero le dijo al Señor: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vemos cómo en este capítulo ya los principales sacerdotes habían tomado a Jesús, habían hecho pues mano de él para acusarle, habían alborotado al pueblo y en esta ocasión lo llevan delante de Pilato para que Pilato lo juzgase. Al principio vemos que la acusación que daban al Señor Jesús era de blasfemia, pero cuando van delante de Pilato, le dan otra serie de acusaciones aparte de la blasfemia, porque ellos sabían que si iban delante de este hombre solamente con esta causa, él no les iba a poner mucho cuidado. Y ellos lo llevaron ante Pilato porque cuenta la historia que Pilato era un hombre fuerte, así como lo dice el libro de Lucas, de aquel hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Era algo así Pilato, un hombre cruel, un hombre malvado, un hombre que no tenía piedad ni misericordia y que por sus acciones bruscas delante de todo aquel que iba delante de él para ser sentenciado, estos principales lo llevaron a él para que fuese él mismo el que le juzgase. Y me llama la atención cómo en el Evangelio según San Juan manifiesta o describe esta situación de Jesús ante Pilato. Y vemos que el mismo Pilato, cuando se lo llevan los principales, le dice: ¿y por qué no lo juzgan ustedes? Y la respuesta que ellos le dieron es que ellos no tenían potestad para matar a ninguno de estos reos. Y Pilato comienza a preguntarle a Jesús las razones por las cuales le estaban condenando. Una de ellas era de usurpación, pues ellos le reclamaban como rey. Y el Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? Y el Señor le dice: tú mismo lo dices. Y le da una respuesta y dice: sí, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de ese mundo, yo enviaría a los que estarían conmigo y no sería sentenciado por los judíos. Pero mi reino
no es de este mundo. Yo enviaría a mis servidores, dice el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y vemos que allí Pilato le hace varias preguntas en medio de lo que describe el Evangelio según San Juan, y después sale y dice que él no tenía nada por qué juzgarle. Pero aquí vemos que las acusaciones que estos principales habían levantado contra el Señor eran puras acusaciones falsas, tenían todo premeditado, tenían todo allí en su malicia, en su deseo de matar al Señor Jesús, tenían todo bien conspirado. Y dice ahí el versículo 1 que ellos se levantaron muy de mañana, se levantaron temprano para llevarle. Le acusaban de que pervertía al pueblo, o sea, de rebelión. Le acusaban de prohibir dar tributos a César y diciendo que él mismo sería el Cristo, un rey. Tres razones que aparentemente tendrían sentido para acusar al Señor a muerte, pero vemos que esto era mentira. Jesús nunca se levantó en contra del gobierno que estaba en esa ocasión, más bien el Señor mandaba a sujetarse a los gobernantes de aquel entonces. Él se levantó fue contra todas aquellas personas que querían utilizar la palabra para establecer con engaño muchas situaciones en la vida de los judíos de aquel entonces. Nunca se rebeló en contra de dar tributos, más bien les dio la respuesta en los capítulos anteriores, como veníamos estudiando, que Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en todo tiempo Jesús estuvo dispuesto a pagar el tributo que tenían que pagar, a dar lo que tenían que dar en el momento que lo tuviesen que dar. Él estuvo dispuesto. Y también le acusaban de ser rey, pero no un reino como ellos habían hablado, un reino terrenal, sino que Cristo quería establecer un reino espiritual que hasta hoy lo tenemos. No le importó que fuese muerto el Señor en aquel momento, él estableció su reino. Y dice que entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Aparentemente, a pesar de que Pilato era un hombre cruel, no encontró una razón digna para poder sentenciar a muerte a este hombre. Y en otro de los evangelios dice que él se lavó las manos, dando a entender que él no tenía culpa ni razón de la muerte que iban a dar a este hombre inocente. Y aquí lo vemos que dice el mismo Pilato, ningún delito hallo en este hombre. Pero los principales tenían a la multitud cautivada, y dice que ellos proferían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos querían que fuese el mismo Pilato que les juzgase, pero Pilato no encontró razón. Ellos le dijeron, este hombre alborota al pueblo, o sea, dando a entender que tenía un amplio lugar donde él operaba, desde Galilea hasta allí, hasta el lugar donde se encontraba Pilato, dando a entender que había mucho pueblo que estaba con él, que había mucho pueblo que le seguía y que era capaz de levantar una rebelión en contra del imperio que se establecía en aquel entonces. Pero podemos ver que a pesar de todas estas acusaciones y alboroto que estos hombres levantaban en contra del Señor, este Pilato no les hizo caso. Lo entregó allí en mano de Herodes para que fuese Herodes que lo juzgase. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que muchas veces se levanta gente contra nosotros, pero nosotros estamos en las manos de Dios y Dios va a hacer con nosotros como Él quiera. No va a ser el juicio que el hombre quiera hacer, sino que Dios nos va a ayudar, nos va a librar.
y estará con nosotros en todo tiempo. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en esta hermosa mañana. Es un privilegio estar en la presencia del Señor. Me corresponden desde el verso 6 al verso 12 y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Gloria al Señor. Qué tremendo este momento en que estaba nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, atravesando, como venía diciendo nuestro hermano Fran, ya se acercaba el momento de su muerte. Eran momentos difíciles, momentos duros, y no solamente la situación por la que estaba atravesando nuestro Señor, sino también el enfrentar a estos hombres que eran hombres duros, hombres que no tenían compasión, hombres impíos. Y no es fácil cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Lo que uno espera es conseguir gente amiga, gente que te apoye, gente que te ayude, pero al Señor le tocó enfrentarse a estos dos hombres terribles. Y dice la palabra del Señor que cuando al Señor lo llevaron delante de Pilato, él no encontró nada, una causa justa para crucificar al Señor, para darle muerte, y oyendo que estaba Herodes por allí, y dijo, este hombre es Galileo. Bueno, dice que lo remitió a Herodes. Aunque Pilato era un hombre impío, un hombre malo, él reconoció la autoridad de Herodes. Él dijo, bueno, esto le corresponde a Herodes, yo se lo voy a enviar a ver qué dice Herodes. Y de aquí podemos nosotros aprender algo, hermanos. Muchas veces nosotros, en medio de la iglesia o incluso dentro de nuestros hogares, tenemos que reconocer las autoridades. Debemos reconocer las autoridades, porque la Biblia dice que sobre un alto vigila otro más alto. Nosotros tenemos que tener en cuenta quién está delante de nosotros, a quién ha puesto el Señor delante de nosotros con esa autoridad. Muchas veces gente dentro de la iglesia que se le delega quizás un ministerio no reconoce a sus pastores porque se creen que tienen mucho talento, muchos dones de parte del Señor, pero vemos aquí que este hombre, aunque era impío, reconoció la autoridad de Herodes y lo remitió allí para ver qué hacía Herodes. Que Dios nos ayude para que nosotros también reconozcamos quizás dentro de nuestros hogares la autoridad de nuestros esposos, en el trabajo la autoridad de nuestros jefes, y así sucesivamente podamos dar testimonio de que somos hijos del Señor. Y dice que cuando Herodes vio al Señor se alegró mucho, pero es tremendo, no se alegró porque quería conocer al Señor, porque de verdad conocía o reconocía la autoridad del Señor Jesucristo, sino porque quería ver alguna señal, algún milagro. Y dice aquí que le hacía muchas preguntas al Señor, pero vemos aquí, es sorprendente cómo el Señor guardó silencio. El Señor no comenzó a defenderse, no comenzó a congraciarse de repente, a decir, oye, esta es la oportunidad que yo tengo de que alguien me ayude. No, 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 el Señor sabía muy bien el momento que estaba viviendo, lo que tenía que atravesar, y él guardó silencio. Conoció el corazón de Herodes, que era un hombre perverso, porque si de verdad Herodes quería escuchar de Jesús, muchas veces él pudo haberse acercado allí al mar donde el Señor estaba, así como lo hizo también Nicodemo, que dice que vino al Señor de noche porque se interesó en el Señor. Pero Herodes no tenía un interés para reconocer la grandeza de nuestro Señor, sino para ver, para divertirse un momento, para ver un milagro. Mucha gente quizás también se acerca a la iglesia, busca la ayuda de los hermanos,
solamente porque quieren ver un milagro, porque tienen alguna necesidad, pero realmente no han reconocido el poder del Señor, no aman al Señor. Que el Señor tenga misericordia. Y si tú eres amigo de estas personas que buscan la iglesia solamente por un favor de Dios, por un milagro, arrepiéntete y busca al Señor de corazón, porque el Señor viene pronto. Cristo te ama. Y dice aquí también que estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. El Señor estaba allí en una situación difícil, como vengo diciendo, allí delante de Herodes, que estaba con una intención perversa, pero también estaban los principales acusando al Señor. ¿Cuántas veces nosotros como siervos del Señor nos toca enfrentar momentos difíciles, hermanos, duros? No temas, hermano, el Señor también pasó por momentos duros y tenemos aquí el ejemplo de nuestro Señor. El Señor guardó silencio. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, muchas personas se te van a acercar para hacerte preguntas, pero no realmente porque quieran ayudarte, sino para ver quizás qué vas a decir, para burlarse, para hacer burla de ti. Pero ten confianza en el Señor, guarda silencio. Dios está contigo, Dios te dará la victoria, saldrás adelante, espera en el Señor. Y dice también que Herodes y sus soldados menospreciaron al Señor, como le decían que era el rey de los judíos, y vio Herodes, se sintió allí mal porque el Señor no le dijo nada. Cristo no le dijo nada a este hombre, guardó silencio. Entonces él quiso hacer burla del Señor y dice que lo vistió de ropas espléndidas. Imagínese usted a nuestro Señor Jesucristo golpeado, allí hinchado quizás por tantas golpes o qué sé yo que le hubiesen hecho al Señor. Ahí te envío al rey de los judíos, bien vestido, con ropas espléndidas. Qué tremendo, qué triste que este hombre, teniendo al Señor Jesucristo delante de él, lo que hizo fue hacerle un menosprecio, le hizo burla al Señor. Que Dios nos ayude. Amigo que estás allí, no te burles de las cosas del Señor, aprovecha las oportunidades que Dios te presenta. Cada vez que escuchas la palabra del Señor es una oportunidad que Dios te da. No hagas burlas de las cosas del Señor, no te burles de los evangélicos, de los hermanos que quizás te hablan de Dios, sino aprovecha el tiempo y dale tu vida al Señor. Que Dios nos ayude y que el Señor pues nos dé entendimiento para poner por obra su palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 13 y el 14 dice así. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan. Amén. Bueno, vemos que Pilato, él trató en todo momento de soltarlo a Jesús, ¿no? Porque primero, cuando la primera vez que se lo presentaron, visto que no había, no, se lo mandó a Herodes, como quien dice, bueno, allá averígüese con él. Pero Herodes tampoco encontró delito, vuelta se lo manda a Pilato. Pilato aquí lo interroga y se da cuenta que no es delito, no había delito, no había cometido ningún delito este hombre. Sin embargo, la gente estaba allí, esa turbación estaba allí, esa turba de gente acusándole. Ahora, ¿qué hacía? Estaba él, tenía temor a la gente. Entonces, sintió ese temor de la gente y por eso dijo él, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero él en todo momento quiso acusarlo, quiso defenderlo, perdón. Pero vemos que no fue posible. Entonces tuvo él, como vemos más adelante, que lo quiso defender por medio de la costumbre que él tenía, que en cada fiesta soltaba a un reo, ¿no? Entonces les presenta a un hombre que verdaderamente era digno de muerte, ¿no? Entonces dice, tal vez me piden que lo suelte a Jesús y que mate a ese hombre, hacia el reo. Sin embargo, la gente se inclinó más pidiendo la liberación de aquel hombre que estaba preso y que a Jesús lo crucificaran, ¿no? Claro que
lo que estaba sentenciado, ya estaba Jesús, así venía que Él tenía que morir por nosotros, ¿no? Por eso no había nada, ¿no?, que lo podía defender a Él, ¿no? Y la gente lo acusaban y sabiendo que no cometió nada, pero sin embargo estaba el acusador allí, ¿no?, porque tenía que Jesús ser culpado de algo que no cometió, ser acusado por la turbación de la gente por algo que no cometió y por eso tenía que morir Él. Murió por nosotros por un delito que no cometió Él. Fue contado con los ladrones, contra los malhechores, sin embargo Él no fue malhechor. Y Él lo hizo solamente por salvarnos a nosotros, porque en Cristo Jesús tenemos vida. Él dio su vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué nos queda? Seguir los pasos de Jesús y obedecer a Jesús y cogernos de la mano de Jesús, que Él es nuestro defensor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 15, 16, 17 y 18 dice así: Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Bendita sea la palabra del Señor, amén. Aquí nos hace entender estos versículos lo que había en el corazón de estas personas que estaban haciendo frente a nuestro Señor Jesucristo, aquellas masas que habían sido movidas para que se cumpliese, sea como sea, la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice que Él lo había remitido a Barrabás, a Herodes, a ver si podía hacer algo por esta situación, pero se vio que no pudo hacer nada y lo devolvió a Pilato. Y Pilato, asombrado con las cosas que estaban haciendo estas personas, bueno, quiso como salvar al Señor Jesús y le dijo que solamente lo iba a castigar. Y a veces uno piensa que el corazón de Pilato era bueno, pero si uno ve cómo eran estos castigos, dice que eran crueles, dice que las puntas de estos látigos con los que le dieron al Señor Jesucristo iban con piedras afiladas, o a veces tenían vidrio, o tenían algún metal afilado, y se le pegaba a la persona, se amarraban como en un poste, y empezaban a darle los latigazos, y dice que se les daba 39. Según la historia dice que habían personas que morían solamente de los latigazos. Entonces Pilato le dijo a la multitud que solamente lo iban a azotar, pero era un castigo fuerte que se le hizo al Señor Jesucristo, y dice, y bueno, y luego lo iba a soltar, él creyendo que el Señor Jesucristo iba a vivir después de estos azotes. Entonces no era tan fácil lo que le iban a hacer al Señor Jesucristo. Y también dice que siempre para el tiempo de la Pascua soltaban algún preso, era como un regalo o algo así para que el pueblo se sintiera bien, o la persona en este caso que soltaba. Y entonces él les había dicho que ahí estaba Barrabás y ahí estaba el Señor Jesús, y bueno, que ellos eligieran a quién querían soltar. Y la gente pues empezó a gritar que no soltaran a Jesús, sino que le soltara a Barrabás. Y Barrabás era una persona que había asesinado y había hecho otro tipo de cosas, y la gente lo sabía, pero no les importó eso. Ellos lo que querían era crucificar a Jesús, porque eso era lo que ya había en su corazón. Entonces, como decíamos en el día de ayer, hay personas que se dejan mover por lo que dicen los demás. Últimamente hemos estado viendo cosas en las noticias a nivel mundial que están ocurriendo, por lo menos lo que ocurrió en Estados Unidos con este hombre de color, y cómo se levantaron las masas airados, enojados, que fueron hasta la Casa Blanca, y bueno, y pudimos ver cosas que nunca habían sucedido con respecto al presidente de esa nación, porque la gente estaba airada, la multitud estaba decidida a hacer algo, porque no, por los hechos que habían ocurrido en ese país. Entonces vimos cómo se manifestaron destruyendo y dañando cosas,
Pero si uno ve el trasfondo de todo esto, es porque hay un grupo pequeño que empezó a manipularlo. Hay personas que no toman decisiones por sí mismas, sino porque ven a un grupo de gente que está haciendo algo, bueno, yo también voy a hacer eso, y se dejan manipular. Es como decir, no tienen decisiones propias, no analizan la situación del problema, sino que si la mayoría hace esto, yo hago esto. Por lo menos vimos en infinidad de personas cómo colocaban en sus estados de las redes sociales algo negro en sus historias, en todas las cosas de las redes sociales colocaban. Y aquellos que no colocaban nada como personas famosas, artistas, entonces la gente criticaba porque no estaban apoyando lo que había sucedido. Y es triste cuando uno ve este tipo de situaciones en las personas, en el corazón de la gente, cómo actúan sin entender lo que está pasando. Y eso era lo que ocurría con nuestro Señor Jesucristo. Ya los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, ya habían determinado crucificar al Señor Jesucristo. Ellos no les importaba lo que fuera la opinión de Pilato, de los dirigentes que estaban en ese entonces, sino que ellos querían hacer cumplir lo que había en su corazón, y así mismo lo hicieron. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros, que predicamos la palabra del Señor, podamos hacerlo con amor, con convicción, entendiendo que nuestro galardón y nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Que si alguna persona niega del Señor Jesucristo, que si alguna persona no cree en Él, no nos dejemos mover por Él. Que si alguna persona en estos últimos tiempos se levanta hablando de otro tipo de forma acerca de la salvación, si no está basado de acuerdo a las Escrituras, nosotros tenemos que tener cuidado y no dejarnos mover. Por eso es que es necesario hoy más que nunca que el cristiano busque del Señor en espíritu y en verdad, que indague en la palabra del Señor, que la escudriñe para que no se deje mover por estos diferentes profetas que se están levantando, diferentes apóstoles, diferentes tipos de personas que se están levantando dentro del pueblo de Dios y moviendo a las masas, aquellos que son débiles, que no opinan por sí mismos, que no tienen decisiones propias. Entonces, que el Señor te pueda ayudar a ti y nos pueda ayudar a nosotros a ser firme en lo que hemos creído, pero entendiendo que debemos analizar las cosas y que no podamos ser como este grupo de gente que Pilato vio que por más que él quiso salvar a Jesús, vio como la gente de repente se empezó a irar, a enojar, empezaron a hacer más gritos, queriendo hacer algo, y entonces viendo Pilato esa situación que el pueblo se iba como a revolucionar, iba a pasar algo que se estaba saliendo de control, entonces decidió hacer lo que hizo la multitud. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás haciendo lo que dicen tus amigos? Que el Señor Jesucristo no es real, que solamente es una mitología o algo que hablan los fanáticos, o realmente estás haciendo lo que siente tu corazón, que realmente hay un Dios que salva, sana y tiene poder. Entonces en ti está la decisión. No te dejes llevar por lo que dicen los demás, sino déjate llevar por lo que dice la palabra del Señor. Pero necesitas leerla, escudriñarla y creer en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, gloria a Dios. Estamos aquí ya. Vamos a continuar con el versículo 19. Dice así: Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato, Herodes eran dos políticos de turno. Pilato era un soldado que estaba a cargo de la guarnición allá en Cesarea, en Israel. Y Herodes estaba como rey sobre Jerusalén. Herodes no era judío, no era descendiente de Israel, pero había sido impuesto a la fuerza sobre Israel. Era un hombre de origen sirio, pero como estaba con Roma y se habían nacionalizado romanos, Herodes estaba gobernando según los criterios de Roma, según las ordenanzas de Roma y con las leyes romanas en la mano.
Estos dos políticos, por supuesto, querían agradar al pueblo. Estos dos políticos querían tener al pueblo contento. Ellos sabían apagar las revueltas con violencia, con muerte, con castigo, con destierro, pero ellos preferían antes tener al pueblo en paz, sin alboroto, porque cuando las masas se alborotan, no piensan en las consecuencias de sus hechos, sino que empiezan a hacer perturbación en el pueblo, a destruir, destruyen, queman inmobiliarios. Estamos viendo hoy cómo, qué tenía que ver Europa con Estados Unidos, pero en solidaridad alguien los alborotó, alguien los convenció de que aquí también debían protestar y terminaron quemando carros aquí, tirándole piedra a la policía, hiriendo a la policía, como en ese caso de Inglaterra, que le echaron gasolina a un policía y le prendieron fuego. Pero gracias a Dios, afortunadamente, alguien le ayudó y apagó el fuego, pero la gente está deseando, tienen comezón de oír a alguien que le convenza de algo. Están tan carentes de ideales hoy por los mismos políticos astutos y malvados que hoy le dicen al pueblo que no hay nada que sea mentira absoluta ni nada que sea verdad absoluta, que todo es relativo, todo es desde el punto de vista que tú lo miras. Por eso encontramos hoy a nuestros políticos mintiéndonos y están diciendo mentiras y se le descubren la mentira y nunca dicen lo siento, nunca se excusan, nunca reconocen, sino que siguen para adelante, de tal manera que ya la gente lo que hace es ir apuntando las mentiras y cuentan una por una, ya van por 1000, el presidente de España va por 1000 mentiras. Hay un país, no puedo decirle cuál, pero hay un país donde en una universidad están apuntando cada mentira de Pedro Sánchez. No sé si eso será verdad, pero cada vez que aparece una mentira, ellos lo sacan por internet. Otra mentira del presidente de España. Mis amados hermanos, nuestros políticos nos mienten, nos engañan. Cuando hacen sus campañas políticas, qué bonito hablan para convencernos. Y después que están en el poder, se olvidan de las promesas que han hecho y hacen lo que ellos ya tenían planeado de antemano. La gente no está puesta en un puesto político, en un puesto ejecutivo para gobernar según sus criterios, sino según las leyes. Ellos tienen una constitución en la mano, así como nosotros tenemos la Biblia, la regla de vida cristiana. Ellos tienen también un libro que se llama la Constitución. No pueden salirse de esa Constitución. Ellos no pueden decir a alguien que va a sacar un permiso para predicar el Evangelio al aire libre o en algún auditorio. Ellos no pueden negarle el permiso, pero algunos se toman atribuciones y dicen, yo no creo en Dios. Alguien me dijo a mí así, un gobernante, un hombre con un cargo importante, y me dijo, yo no creo en Dios ni en lo que ustedes están haciendo. Le dije a mí, ¿qué me importa que tú creas o no creas en Dios? Lo que yo sí creo es que tú no puedes gobernar según tu criterio, sino según la Constitución. Y la Constitución de este país me garantiza la libertad de expresión y la libertad de conciencia y la libertad de culto. O sea que yo puedo predicar donde yo quiera en este país mientras no viole las reglas establecidas, mientras no viole las leyes. Ahí estaban los dos, se hicieron, no se simpatizaban entre ellos, no se querían entre ellos. El político romano, el general romano, no se trataba con Herodes, pero a causa de ese intercambio, Herodes se lo manda, Pilato se lo devuelve, Herodes se lo vuelve a mandar, y en ese intercambio, Jesucristo para allá y Jesucristo para acá, se hicieron amigos por causa del Señor. Bueno, ojalá no hubiera sido esa la circunstancia,
sino que hubieran ellos reconocido públicamente, porque ellos reconocieron que Jesús no había cometido ningún delito, pero tenían miedo al pueblo. El pueblo estaba demasiado soliviantado, el pueblo estaba demasiado convencido por los sacerdotes y la gente no quería tener ningún problema con los sacerdotes. Aquí decían, cuando se metían en problemas, cuando el asunto que quería la gente era con la Iglesia Católica, decían, con la Iglesia hemos topado, porque en los pueblos gobernaba el cura, gobernaba el alcalde y gobernaba el boticario. Eran las tres personas más influyentes en los pueblos. Yo estuve en un pueblo allá en Andalucía llamado Loja, y este pueblo, cuando no ibas a misa el lunes, ya pasaba el guardia civil con una libreta apuntando a la gente, una multa 25 pesetas, multa 25 pesetas por no ir a misa. Así que a los creyentes, a los cristianos que no vamos a la misa del cura, nosotros tenemos nuestras propias reuniones, nuestros cultos, ¿cómo nos hacían oposición? Yo iba a predicar a cualquier pueblo de Andalucía, yo predicaba el sábado y el domingo salía el cura por las calles diciendo, ese es un hereje, ese no lo reciban, ese. Y cuando íbamos a la siguiente semana, las calles vacías y la gente nos miraba por el huequito de la puerta, de las ventanas. Nos miraban de lejos porque el cura los había amenazado. Si tú vas ahí te excomulgo, y estar excomulgado en un pueblo era como tener una persona que ha cometido un crimen. Hermanos queridos, y todo lo hacían por agradar a los hombres. En este camino no se puede tener ambigüedad. En tu decisión por la eternidad no puede ser ambiguo. Bueno, ni con Dios ni con el diablo. Yo estoy en el centro, yo estoy neutral. No hay un punto central, no hay un punto neutral. O es con Dios o es con el diablo. Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Así que o estás con Dios o estás con el diablo. O vas al cielo o vas al infierno. Eso es mentira que exista un purgatorio. No, el purgatorio es para los que han hecho menos mal y entonces allí purgan sus pecados y de ahí pasan al cielo. No, no, no. La única forma de purgar los pecados es entregarle su vida a Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que nosotros hoy, con sencillez de corazón, te invitamos a que tú abras tu corazón. Cada vez que oyes la palabra, el Señor está tocando las puertas de tu corazón y te dice, si hoy oyes mi voz y abres tu corazón, yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Cuando la Biblia habla de comida, habla de banquete, habla de alegría. ¿No han oído ese dicho que dice, barriga llena, corazón contento? Ay, no hay nada más triste que ver a una persona con hambre. El estómago le suena, le llega un cosquilleo a la cabeza, siente como mareo, se le nubla la vista y la cara se le ve como desencajada. Pero cuando está bien alimentado, ¡ay! Está muy feliz, está muy alegre. Qué bueno es Dios, mis amados hermanos, que nos llena de felicidad, de gozo, no condicionada a que tengamos todas las cosas bien, que tengamos todo servido, que tengamos mesa aderezada delante de nosotros. Hay veces que escasea todo, hay veces que perdemos hasta la salud, hay veces que perdemos hasta las amistades, hay tiempos de batallas tremendos en que la gente te agarra rabia sin tú haberle hecho nada. Trabajé en un barrio allá en Málaga donde formé una asociación y por un año hablamos con los delincuentes y con los ancianos de la ciudad. Por un año no hubo robo en el barrio y nos llamó el alcalde para que dijéramos cuál era el secreto, por qué ya no había robo en el barrio. Le dijimos simplemente, reunimos los delincuentes con los ancianos, ellos le hablaron y los delincuentes se atuvieron al consejo y no volvieron a robar. Mis amados hermanos, y al ver uno de estos hombres del barrio, yo estaba recién llegado, hoy tengo ya 36 años aquí en España,
Hoy soy más español que los españoles. ¿Por qué? No porque sea español de sangre o de raíz. Bueno, tengo algo de sangre española. Mi abuelo era español, pero soy español por elección. Yo decidí nacionalizarme. Ustedes son españoles porque no tienen otra solución, pero yo soy español por elección. La madre que me parió, la madre patria, que Dios bendiga España, bendito sea Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Seguimos leyendo aquí. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Él estaba tratando de convencer a la gente, pero siempre puede más a veces la gente de influencia que los mismos políticos. A veces las masas son dirigidas por gente que sabe hablar bonito. ¿Recuerdan ustedes a Pablo? Los sacerdotes llevaron un fulano llamado Tértulo, porque Tértulo era orador y él hablaba bonito y lo llevaron para que convenciera a Agripa a que condenara a Pablo. Pues aquí estos sacerdotes iban de gente en gente, mandaron gente a convencer a la multitud, al pueblo, y los convencieron, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Y Pilato y Herodes decidieron hacer lo que decía el pueblo, porque ellos se deben a la multitud. Nosotros no nos debemos a la multitud. Si la multitud nos aplaude, le damos gloria a Dios. Si la multitud se pone en contra de nosotros por predicar el evangelio, no vamos a desistir de ello. Si un día aparecen leyes que prohíban la predicación del evangelio, tengan por seguro que no las vamos a obedecer, porque nosotros nos debemos a los mandamientos del Señor. Y contra Dios nadie puede, no hay gobierno que pueda tomar el lugar de Dios. Así que nos sujetamos a Dios. Y la Biblia dice que mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Le prohibieron a los apóstoles predicar. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y ellos volvían a predicar. Y los metieron en la cárcel y volvían a predicar. Hasta un ángel mandó Dios a que sacara a Pedro y a los apóstoles de la cárcel. Hermano, y cuando salieron, se fueron a la plaza. El Señor les dijo, vayan a la plaza y anuncien a este pueblo la palabra de esta vida. Y cuando lo fueron a buscar y no lo encuentran, entonces querían matar a los soldados que lo vigilaban, pensando que se habían vendido. Cuando llega alguien y dice, esos hombres que teníais presos están allí en la plaza, hablándole a todo el pueblo, los volvieron a traer y le dijeron, no os dijimos que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a toda Jerusalén con esa doctrina. Y no solo eso, sino que echáis sobre nuestros hombros la muerte de ese hombre, diciendo que nosotros le matamos. Nosotros no tuvimos nada que ver, fue Herodes, fue Pilato, nosotros no tuvimos nada que ver. Ahora les preguntamos a ustedes, ¿con qué autoridad hacen ustedes estas cosas? ¿Y en qué nombre? Y Pedro se levantó. Ya Pedro no le tenía miedo a nadie. Ahora recibió el poder. Negó 3 veces al Señor una vez, pero eso le sirvió de experiencia. Ahora se apoyaba en la fuerza del Señor. Ahora no decía, yo nunca le negaré, yo nunca retrocederé, yo nunca me descarriaré. ¿Has oído eso? Seguro que sí, yo nunca. Pero ahora dependemos del Señor, con la ayuda del Señor. No soy de los que retroceden, mi meta es el Señor. Pedro se levantó delante de ellos y les dijo, puesto que hoy se nos interroga, les dijo, ustedes nos preguntan que en qué nombre, con qué autoridad hacemos nosotros esto. Sepan ciertísimamente que en el nombre de Jesús de Nazaret, ese que ustedes crucificaron, en ese nombre estamos nosotros predicando. Él es nuestro permiso, Él es nuestra autorización. Así que no podemos dejar de decir y de hablar lo que Él ha hecho por nosotros. Mis amados hermanos, es una batalla. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pilato quería soltarle a Jesús porque no hallaba culpa en él, pero ellos, versículo 21, volvieron a dar voces diciendo, crucifícale,
crucifícale. Y la multitud ahogaba la voz de Pilato. Les habló otra vez Pilato, el versículo 22 dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Un gobernante convenciendo al pueblo, pero yo no le he visto ningún mal digno de cárcel, yo no le he visto ningún mal digno de muerte, no le he hallado delito. Yo le voy a castigar. Ustedes quieren que le castigue, mire, le voy a mandar que le den los 39 latigazos que dictan las leyes, pero después le voy a soltar cuando ustedes los vean que tiene la espalda lacerada, la espalda hecha pedazos, van a darse cuenta que sí le hemos castigado, pero ellos decían, no le suelte, crucifícale, y las voces de ellos prevalecieron, de ellos y de los sumos sacerdotes. Tuvieron más fuerza que la voz de los políticos dirigentes. Ellos reconocieron, pero qué lástima esa profesión de la política. El político tiene que agradar a los votantes, el político tiene que agradar a los que le eligen. Y ellos, aunque no eran elegidos por el pueblo, era una dictadura, sin embargo, ellos preferían tener al pueblo contento, porque sobre Pilato podían mandar la queja para Roma, los sacerdotes y el pueblo. Y Herodes podía el pueblo deponerlo, no queremos este rey, y Roma iba a tener que mandar a otro, y ellos no querían tener problemas con el pueblo. Las masas verdaderamente mandan, pero aunque manden las masas, no siempre tienen razón las masas, porque las masas son persuadidas por gente inteligente. Ojalá en nuestras iglesias no se metan esos picos de oro que convencen a la gente de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y así dividen las iglesias y así perturban las iglesias. Es tremendo lo que el diablo puede hacer. El diablo no descansa. Y el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Así que vela y ora para que no entres en tentación. Bendito sea el Señor. El versículo 24 y 25 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos dijeren, lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermano, Pilato escogió un sedicioso, un guerrillero. Pilato escogió un homicida. Aquel hombre había cometido homicidio, pero Pilato prefirió soltarle al homicida. Ellos lo pidieron. Él pensó, bueno, como es un homicida, un malvado, un sanguinario, un violento, el pueblo no va a querer nada con él. No, mire, hoy vemos sentados en lugares de eminencia a delincuentes, a traficantes, a gente que trafica con armas, a gente que fomenta el terrorismo internacional, y están gobernando y están saqueando a sus países, pero el país sigue ciegamente, como dijo Stalin, agarra una gallina, quítale las plumas, sangre viva, y cuando esté sangrando empieza a échale maíz, y entonces verás cómo te sigue ciegamente. Así Stalin cerró todo un pueblo de 3 millones de personas y los dejó morir de hambre, y el resto de los pueblos para que le temieran y le sirvieran. Así es la gente, mis amados hermanos. Sigue al que le convence, sigue al que le da. Y mientras que le den, ellos dicen, no importa que roben, mientras que me dé a mí también. Si ese es un ideal de un pueblo, ese pueblo va a la ruina, va a la miseria, va a la desgracia. La Biblia dice que la justicia engrandece la nación,
mas el pecado es afrenta de las naciones, destruye a las naciones. El imperio romano no pudieron destruirla las naciones que le acechaban. Trataban de invadirlo, trataban de saquearlo y no pudieron. ¿Quién destruyó el imperio romano? Ellos mismos. Ellos mismos, las orgías de los Césares, la corrupción, las orgías que practicaban. Todo eso fue minando la moral del pueblo y llegó un momento que los ejércitos que luchaban por un ideal, una Roma milenaria, un reino que durara 1000 años, se dieron cuenta que ya no tenían ideales por los cuales luchar. Entre ellos se mataban. Cuando odiaban a algún líder o algún militar, lo mataban, entonces ellos dejaban de luchar por aquella nación con la que soñaban, por aquel imperio con el que soñaban. La justicia destruye a la nación. ¿Cuántos políticos corruptos se han metido presos aquí en España? Y la gente que paga sus impuestos, que por cualquier fallo que tenga ya le están embargando sus bienes. Ellos dicen, a mí sí me lo embargan, y a ese que robó miles de millones le metieron meses preso y ya está en la calle disfrutando de los millones que robó. La maldad, el pecado, esa afrenta de las naciones. La justicia sí engrandece a la nación. ¿Tú quieres ver la grandeza de una nación? Mira, verla por su justicia. Los Estados Unidos crecieron, se convirtieron en la primera potencia mundial por sus ideales. Una América que sirviera a Dios, pero cuando empezaron a aprobar leyes contra Dios, prohibieron leer la Biblia en las escuelas y en las fábricas antes de comenzar a trabajar y a estudiar. Prohibieron que se hablara de Dios en las instituciones públicas. Aprobaron el homosexualismo, el lesbianismo, aprobaron el aborto. Cuando la gente vio esto, dejaron de luchar por esa gran nación. Y hoy esa nación se encuentra en decadencia, el mismo pueblo saqueando, quemando, destruyendo sus propios bienes, aquellos bienes que le benefician a ellos, lo están destruyendo. Es como un hombre que se pelee con su mujer y empieza, agarra el televisor y lo bate contra el suelo, agarra la vitrina y la tira contra el suelo, agarra los muebles y empieza a cortarlos con cuchillos, agarra y destruye la casa. Y cuando ya se contenta con la mujer, tiene que buscar préstamo para volver a comprar lo mismo. Entonces así andan las naciones, destruyendo lo que les beneficia. Entonces Herodes sentenció. ¿Pero qué sentenció? No sentenció a nadie. Él libertó al delincuente y a Jesucristo se lo entregó a los malvados. Haced con él lo que queráis. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos le pidieron, nosotros no podemos matarlo. La ley romana nos prohíbe matar a ningún reo de muerte. Eso solamente lo puedes hacer tú. Así que, aunque te laves las manos, él se lavó las manos como diciendo, no quiero tener la culpa de lo que ustedes van a hacer con este hombre. Le dijeron, pues tú vas a tener la culpa porque tú eres el que lo vas a sentenciar a muerte. Tú eres, la ley no los permite a nosotros, pero a ti sí. Así que te pedimos a ti que lo condenes a muerte. Crucifícalo, crucifícalo. Y gritaban en alta voz. Crucifícalo, se volvió un lema. Crucifícalo, así como el nombre de este hombre que fue asesinado por los policías. Ese nombre está en la boca de todas las naciones del mundo, hermano. Y eso hicieron con Cristo. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué dirías tú? Seguramente vas a decir, si yo hubiera estado allí, yo no me hubiera puesto contra Cristo. Yo hubiera estado de su parte. ¿Qué sabes tú? Si con tus hechos ahora estás negando al Señor. ¿Qué sabes tú cuando estás pensando en abandonarlo todo, en abandonar ministerio, en descarriarte, en apartarte de Dios? Porque todo lo que sucede le echas la culpa a Dios. Y a veces es un proceso por el que Dios te pasa para terminar bendiciéndote. La Biblia dice que Dios te probó en el desierto, que Dios te dio a comer maná, comida que no habían comido vuestros padres, y te probó y te afligió para la postre hacerte bien. El propósito de Dios era bendecirte, pero para que esa bendición no te convirtiera en un engreído, en un arrogante,
Dios primero te humilló, te humilló, te humilló. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Dios te levante, cuando Dios te ponga en un lugar de eminencia, ya no te vas a sentir mejor que los demás y lo vas a mirar de soslayo, desde el hombro para arriba, como este no significa nada. Este es nadie. No, no, no. Aún los miembros más insignificantes del cuerpo, nosotros los necesitamos. Así los pueblos son como un solo cuerpo, son como un solo hombre. Cuando se habla de idiosincrasia, se está hablando de la mentalidad de lo que piensa el pueblo. Y casi siempre lo que piensa uno, lo piensan todos. Que Dios bendiga a Dios, que Dios bendiga a los oyentes, que Dios bendiga a los que se van a entregar hoy, porque te voy a hacer la oración para que no sigas de espaldas hacia Dios, para que no sigas viviendo como aquellos que piden a Barrabás con sus acciones. En este momento, ponte la mano en el corazón, cierra tus ojos y di conmigo esta palabra: Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento me acerco a ti me acerco a ti para pedirte perdón. para pedirte Soy perdón. un pecador. Soy un pecador. He vivido de espaldas hacia He Dios, vivido de espaldas hacia pero hoy Dios, me vuelvo a Dios pero hoy me vuelvo a Dios para pedirle perdón, para pedirle para perdón, pedirle que borre mis pecados para pedirle que borre con mis la pecados, sangre de Cristo. la sangre de Cristo. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la en el vida. libro de la vida. Cambia mi vida, Cambia Señor. mi vida, Señor. Dame vida nueva Dame vida en nueva el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.